amnistía, con especial referencia a Chile, y esto en el marco del estudio del proyecto de ley que concede indulto general por razones humanitarias a las personas que indique por los delitos que señalan, que corresponde al boletín número 13.941-17. Del abogado de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, señor Yuri Vázquez. Los indicios en el marco probatorio, ya a la señora senadora, algunas consideraciones que ha hecho respecto de las verdaderas víctimas y en particular de las posibilidades de demandar civilmente de lo que ella ha denominado las verdaderas víctimas del estallido. En relación a las consideraciones previas, es imposible plantear un debate en esta materia sin mencionar algunas especificidades de la situación chilena que me parecen relevantes. Primero, que el profesor Noboa Monreal desde el año 1970 ha caracterizado la justicia en Chile como una justicia de clase, una concepción unilateral de la justicia que lo que busca es mantener el sostenimiento del estatus social vigente, una justicia que actúa y favorece a la clase dominante, nos decía el profesor Noboa Monreal. En este marco conceptual es en el que yo me he tenido que desempeñar como persona defensora de derechos humanos, querellante y en particular en la persecución de delitos de lesa humanidad. En Chile, tal como señala el relator especial para la libertad de reunión de Naciones Unidas del año 2016, persiste y no se han erradicado vestigios de la dictadura, en particular respecto de la protesta social, su criminalización y su uso no como última ratio respecto de la protesta social. Lo mismo que también el señor de la alta comisionada acá en Chile ha destacado en la comunicación que mandara a la Cámara de Diputados durante la discusión del proyecto conocido como antibarricada. En Chile persiste la ley de amnistía, el decreto de ley de amnistía, eso es una característica casi única en nuestra región respecto de lo que es la justicia transicional, y el uso excesivo de la prisión preventiva y extendida. Me gustaría señalar, varias veces en esta comisión se ha hablado como de la prisión preventiva, reconociendo que se usa extensivamente, que se usa desproporcionalmente, diciendo, bueno, después lo vamos a conversar, pero acá me parece que es importante señalar que es inconvencional el uso de la prisión preventiva en Chile. Estamos frente a un crimen de Estado que la Corte Interamericana ha establecido, en particular en Oriol Catrinman, estableciendo cuál es el marco de ese control de convencionalidad que hay que realizar de la prisión preventiva, y creo que es importante como señalarlo en esta discusión. La presunción de inocencia me parece que es un aspecto que también está ausente de este debate, y por último, mencionar la importancia de que no existan estigmatizaciones de la protesta social y de quienes participan y participamos de ella, especialmente respecto de la autoridad. Esto es lo que la Corte Interamericana también ha señalado varias veces, que se señala hoy día respecto de Colombia y que creo que también es importante destacar en el marco de esta discusión. Ahora, respecto del contexto mismo de esta discusión, es importante señalar que en Chile han existido siglos de protesta. Esto es algo que mencionó la Comisión Interamericana en su informe y que también mencionó el relator que ya mencioné respecto del derecho a la reunión pacífica. Pero justamente el senador Huenchumilla varias veces ha preguntado durante estas sesiones, pero ¿qué es lo distinto de este caso? ¿Qué es lo que nos lleva a discutir del indulto general en esta materia? Y justamente quería darle como el nombre técnico que el derecho humanitario le da a la situación que vivimos en Chile el 18 de octubre, y se llama situación de violencia interna que no alcanza el umbral de conflicto interno. Esto, que se conoce como zona gris del derecho humanitario, permite que ciertas normas del derecho humanitario sean utilizadas en estos contextos. ¿Cómo se conceptualiza esta idea de disturbios internos? El derecho internacional humanitario nos dice que tenemos que observar si existieron detenciones masivas, por ejemplo, si hubo probables malos tratos en las detenciones y si se suspendieron garantías a través de estados de excepción. Todas situaciones que claramente concurrieron en este caso. El derecho internacional humanitario dice que pueden concurrir unas u otras, no es necesario que concurran todas, pero sí podemos decir, con todo el análisis de la luz de esta normativa, que sí existió en Chile, entonces lo que se constituye como disturbios internos y que le permitirían entonces dar legitimidad a las razones que fundamentan este proyecto de ley de indulto general. Pero acá otra pregunta que quisiera hacerme cargo, que se ha discutido mucho. ¿Por qué, si es indulto general, si es amnistía, por qué es una cosa, bueno, y no es otra? Y aquí quisiera hacer como un llamado. Hay una investigación que realiza periódicamente la Universidad de Edimburgo sobre esta materia, que tiene que ver sobre análisis de las distintas amnistías que han existido o formas de amnistía a nivel mundial. Y aquí quisiera como señalar algo. Acá hay algo que se llama, o que el derecho internacional de los derechos humanos llama, la gestión de momentos transicionales, que justamente entonces yo estoy diciendo, estamos en una zona gris, pasamos a ver cómo analizamos, nos hacemos cargo, entonces se llama gestión
de acuerdos y momentos transicionales, que es la construcción de puentes entre sociedades post-conflictos que están en esta zona gris para restaurar las confianzas. Y por eso acá es muy importante lo que el senador Conchumilla muchas veces ha llamado, que tenemos que dar una respuesta no solo sobre la fase penalista, sino también política y fáctica. Y justamente lo que dicen estos investigadores es que el uso de la gobernanza en materia de momentos transicionales requiere que la autoridad legislativa desarrolle procesos que permitan entonces la generación de estas confianzas mediante instituciones nuevas o revisadas. Y eso creo que es algo importante. Hemos destacado mucho la relevancia de esta zona gris, de este momento único en la historia de Chile, pero también entonces es importante que tratemos de desligarnos de las formas tradicionales de la solución de los conflictos. Acá se han citado distintos autores que, por ejemplo, el profesor Nova Monreal, que no conoció muchos de los tipos penales que se están utilizando en este contexto. Y creo que eso es importante traerlo entonces al contexto en el que estamos hablando en este momento en Chile. ¿Y cuáles son? Y aquí en particular estos investigadores de la Universidad de Edimburgo dicen algo muy importante. Esto, el utilizar y revisar instituciones, es aún más importante cuando en un momento, para la institución legislativa, cuando está en un momento de reforma constitucional. Y eso tiene que ver también con el legado de esta comisión, porque a lo mejor no vamos a volver a tener en Chile una comisión de constitución del Senado, a lo mejor no vamos a volver a tener en Chile un Senado. Entonces, la solución que le pueda dar en este momento de transformación constitucional a esta zona gris, a este momento de confianza y de reconstrucción, el legislativo y el legislador es crucial, según lo que manifiesta estas conclusiones de esta investigación. ¿Cuándo tienen que entonces operar este marco de transformación? Según estos investigadores, cuando existe la falta de legitimidad del marco legal aplicado a la criminalización de un sector de la población que participó de estos disturbios, con el objeto de alcanzar entonces, y otra cosa muy importante que señala esta forma de administración de la transición, es que sea antes de que se genere la nueva constitución. Es un llamado que también hace entonces la Universidad de Edimburgo. Aquí quisiera traer a colación un ejemplo que me sorprende que la Universidad Católica del Norte no haya mencionado cuando habló del caso de Colombia, pero que sí menciona la Universidad de Talca, que tiene que ver que en la JEP precisamente no existe una sala de amnistías, existe una sala de amnistía o indultos. Y que justamente respecto de la protesta social, en el caso colombiano se creó una figura nueva que se llama cesación de procedimiento. Entonces también el tema es, y algo muy importante que nos llama a la justicia transicional, es atención a las normas e instituciones que conocemos para dar soluciones que sean acordes al contexto que se está abordando. Ahora, respecto de esto también, bueno, hay otro elemento que tiene que ver con cómo también otro elemento que justifica los indultos generales tiene que ver también con la sobrecarga que ha generado ciertos procesos penales, y sobre todo las detenciones masivas, como ustedes ya han escuchado, en este caso alcanzaron más del 70% de sobrecarga del sistema penal, y que ha significado que otros delitos comunes que afectan a las personas no se han investigado. Para qué mencionar el 40% de casos cerrados por la Fiscalía en los casos de delitos, ¿cierto?, de crímenes perpetrados por agentes estatales. Pero quiero referirme un poco rápidamente a los tipos penales que involucra este proyecto. Contrario a lo que se señalaba, y usted también lo ha escuchado, el proyecto no incluye delitos de sangre, delitos contra las personas, ciertos son delitos de peligro en abstracto, delitos que pueden ser distinguidos y que la doctrina distingue en delitos políticos, mixtos y conexos. No me voy a referir mucho a esto, pero sí quisiera hacer como una mención, porque ustedes ya lo han escuchado también, esta diferencia entre delitos políticos, mixtos y conexos, pero todos además delitos que se enmarcan dentro de lo que se conoce como la criminalidad evolutiva, es decir, que apresuran fases futuras de la vida del Estado. Frente a esos delitos nos enfrentamos. Pero ¿qué es lo que pasa con los delitos conexos? Que tienen que ver con infracciones comunes, porque yo también aquí el señor presidente Araya varias veces ha hablado de los delincuentes comunes, y esto afectaría o no a los delincuentes comunes. Yo prefiero hablar de delitos comunes porque, bueno, el profesor Rivacoba siempre me habló que era importante hablar del derecho penal de acto y no de autor. Pero, ¿qué es lo que pasa con estas entonces infracciones comunes que se cometen dentro del curso de delitos políticos, que serían estos delitos conexos, donde estaría el incendio, el saqueo y este tipo de figuras? Y aquí yo quiero invitarlos a la comisión a hacer una reflexión. Aquí hay delitos que son comunes, efectivamente, que se realizaron dentro del contexto de disturbios internos, pero que han sido tratados por el Estado de una manera como delitos políticos, a través de naturaleza, a través de la imposición de las prisiones preventivas excesivas, a través de los tipos penales y a través de querellas del Estado. Entonces ahora me quisiera referir, como en concreto, yo estoy realizando una investigación muy detallada con una colega, Fernanda
Francisca Hernández, a quien aprovecho de dar las gracias en este momento, porque estamos haciendo un análisis de cada uno de los casos que deberían entrar dentro de este proyecto, que deberían ser indultados generalmente a la luz de esta normativa que se propone, caso a caso, que es lo que no ha hecho el Estado y que ustedes han llamado a varias autoridades acá y que no lo han presentado. Pero nosotros estamos haciendo esta investigación y lo que yo puedo decir en este momento es lo siguiente. Un porcentaje importante de los delitos que están involucrados dentro del proyecto de ley son los delitos de desorden. Hay delitos de saqueo, ley de control de armas y de incendios. Esas son las 4 figuras que mayoritariamente se verían beneficiadas por este indulto. Pero me impresiona mucho cómo el Estado, a través de sus querellas, y en particular el Ministerio del Interior, han utilizado la Ley de Seguridad Interior del Estado para perseguir el incendio y los saqueos. Y aquí quiero hacer un vínculo también con la justicia transicional y a lo que se llama empresas y derechos humanos. Acá, el Ministerio del Interior se ha querellado predominantemente en saqueos y incendios de instituciones privadas, particularmente de supermercados como Líder, donde también actuó Goldman como querellante, y de empresas como Lipigas, bueno, y también incluso hay AFPs que sufrieron saqueos y que tienen ciertas querellas por parte de la empresa. Yo creo que del Estado. Acá también creo que hay un tema de accountability o rendición de cuentas, porque acá también se ha hablado mucho de la señora dueña del kiosco, de cómo la zona cero, el negocio de los sushi, el negocio de Valparaíso, cómo se ha visto afectado. Yo les quiero decir algo, del listado que yo he analizado rigurosamente de delitos que podrían verse beneficiados por el indulto, el Estado no es querellante en ningún caso por un saqueo de un negocio pequeño, de un negocio que no sea un supermercado, que no sea un mall, que no sea Lipigas, que no sea el Dr. Simi y que no sea la AFP Habitat. Creo que eso es algo importante mencionar del proyecto, porque se habla mucho de la expectativa de esta víctima individual, que no está, que si uno ve los casos concretos, no está involucrada. Hay también por autopistas, bancos que fueron incendiados y que también el Estado se querella, ya sea a través del Ministerio Interior, en otros casos de la Intendencia. Que también, como ustedes habrán visto la semana pasada, contrata incluso estudios jurídicos privados para querellarse. Insisto que acá entonces hay un tema de rendición de cuentas. Difícilmente, o sea, al margen de que no hay una persona individual, yo no he registrado ninguna víctima individual de delitos contra la propiedad involucrada, que no, además no sabe esta empresa, que además tiene seguros, pero además de que no observamos eso, bueno, además de decir que no hay de lesiones contra personas civiles en ningún caso, ni con lesiones, ni contra la vida, que también es algo que señala el presidente, incluso en su cuenta pública, hablando de personas como víctimas de incendio, eso no existe. Incluso yo he revisado cada los casos, en los incendios, por ejemplo, de casetas de autopista, donde también es creyente el Ministerio del Interior, por Ley de Seguridad Interior del Estado, tampoco en esos casos hubo víctimas, digamos, de trabajadores que hayan denunciado lesiones en estos contextos, de estas causas. Ahora, algunos aspectos específicos también de los casos que yo he analizado en concreto es que la prisión preventiva fue la primera medida utilizada. En un 90% de los casos que yo he analizado, la prisión preventiva fue lo primero, vulnerando absolutamente la idea de proporcionalidad, gravedad y todos los aspectos que ya logran los fines legítimos o razonables que mencioné justamente respecto al caso Norín Catrimán, que es lo que la Corte Interamericana le ha dicho específicamente a Chile respecto del control de convencionalidad. En los casos en que no fue la primera medida que se utilizó, fue la segunda, y las personas no pasaron más de 7 días para que la Corte de Apelaciones respectiva estableciera la medida de prisión preventiva. Entonces, acá hay un uso absolutamente irracional e inconvencional de la prisión preventiva en todos estos casos que yo he analizado. Acá quisiera mencionar cosas que me han llamado la atención también durante la discusión de esta ley. El fiscal nacional pidió expresamente que se mencionara que el proyecto de ley en su articulado mencionaba la situación del Metro Pedreros, donde dijo que ese caso había sido anulado. Lo que el fiscal nacional no mencionó es que respecto de uno de los 2 implicados había sido anulado. La otra persona pasó 1 año en prisión preventiva por un delito que fue absuelto por Tribunal Oral en lo Penal y por Corte de Apelaciones en caso de nulidad. Una persona que estuvo 1 año en prisión preventiva con querella del Ministerio del Interior, con querella del señor abogado Cheire que vino la semana pasada también a presentar. 1 año, y eso acá no hay una reflexión, no se hace levantamiento de oficio, no se pide cuenta al Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura. Aquí lo que se está denunciando es una situación inconvencional, y lo mismo respecto a Jaime Fuentes, que vino a declarar acá que su hermano estuvo 1 año y medio en prisión preventiva para después ser absuelto. Entonces creo que acá también son elementos que tienen que ser como fuertemente considerados.
Por último, ya para ir terminando, y siempre quedando a discusión de las preguntas que se realizan al final, me quería referir a la política. Como ustedes bien saben, también acá hay una discusión respecto a si en Chile se perpetraron o no delitos de lesa humanidad. Creo que uno de los elementos más discutidos en eso tiene que ver con elementos de la política, más que la sistematicidad. La política, tanto por la CPI como por la fiscal de Valparaíso que investiga estos contextos, yo creo que va a tener que referirse precisamente al uso de la prisión preventiva y a la persecución de estos delitos, a este catastro de personas que han estado en prisión preventiva y que han además pasado, sido absueltas, y bueno, toda la persecución que estamos hablando. La pregunta, y de nuevo vuelvo entonces a la reflexión de la administración de momentos transicionales, es cuál es el rol y el legado que va a dejar esta comisión en esta discusión respecto de qué pasa justamente cómo se responde estatalmente a políticas represivas, políticas que entonces podríamos decir caracterizaron y que configuran entonces los delitos de lesa humanidad. Esto va a ser un análisis que se va a tener que discutir en la CPI, claramente, y que yo no podía dejar de observar y pedirle a esta comisión que ponga atención a ese dato, porque también he visto cómo los empresarios acá vinieron a mencionar cada uno de sus electores, cómo iba a ser en sus circunscripciones. Mi deber como abogada defensora de derechos humanos y especialista en delitos de lesa humanidad es plantear que este va a ser un tema que se va a discutir cuando tengamos que configurar el elemento de la política. Lo último, señor presidente, porque yo sé que para usted ha sido muy importante la discusión de los indicios, mencionar que en el artículo 3, cuando se habla de los indicios, que es el indiciario, que es el estándar probatorio, me gustaría mencionar que lo de indiciario es el estándar probatorio que se exige para que concurra el indulto general, no para el tipo penal, que es claramente un estándar más alto que el estándar que se requiere para condenar, que era justamente el que usted ha mencionado en algunos de los casos, que tiene que ver con la sana crítica. Pero nosotros creemos, o por lo menos desde mi perspectiva claramente, el estándar probatorio para que concurra el indulto, que en este caso va a ser como si existió o no, si se perpetró el delito dentro de, o los hechos acusados dentro de un contexto digamos, de protesta social, creo que es un estándar que muestra la flexibilidad que requiere un indulto de estas características. O sea, lo podemos discutir a lo mejor en las preguntas, pero consultadas con distintos procesalistas, creo que y sobre todo porque va a ser además observado por un juez de garantía o un tribunal oral en lo penal, creo que es un estándar que permite y que da cuenta de la flexibilidad que requiere este proyecto de ley para hacerlo aplicable. Bueno, muchas gracias, eso es todo por el momento. Queda atenta a las preguntas. Gracias, doña Karina. A continuación, ofrezco la palabra a la Defensoría Popular. No sé cuál de los tres representantes va a hacer uso de la palabra, se van a dividir el tiempo. Sí, muy Doña buenos Lorena. días. Sí, vamos a dividirnos el tiempo. Voy a solicitar primero a esta honorable comisión si nos puede autorizar compartir pantalla, porque tenemos una presentación para ustedes. Secretario, por favor, autorícela a compartir pantalla. A don Matías Soto, por favor. Autorizado, presidente. Bueno, voy a comenzar. Muy buenos días, señor presidente. Hago extensivo este saludo a todos los miembros de esta honorable comisión. Yo soy la abogada Lorena Romero y me acompañan la abogada Betsabe Carrasco Orellana y el profesor de Historia y Geografía y habilitado en Derecho, don Matías Soto. Bueno, para comenzar, nosotros nos vamos a presentar. Somos Defensa Popular, una agrupación autónoma e independiente de abogados y abogadas y estudiantes de Derecho, y queremos dejar muy claro principalmente una situación: no tenemos ninguna vinculación, ninguna relación tampoco con ningún partido político ni con organizaciones de ningún tipo. Nosotros ofrecemos una defensa penal y una representación a todos los luchadores sociales que sufren la represión estatal y de sus aparatos en el contexto, por supuesto, del legítimo derecho a la protesta social. Nuestro objetivo como organización principalmente es poner a disposición de los y las que luchan herramientas jurídicas y legales para contar con una defensa y una representación de confianza, comprometida y por supuesto técnicamente preparada.
Nos financiamos exclusivamente con los aportes voluntarios que realizan nuestros representados, eso es muy importante, no cobramos honorarios, pero por supuesto eso no es óbice para aquellas situaciones en que las familias no pueden colaborar. De igual manera van a tener representación legal y por supuesto nuestro compromiso. Todo esto, honorable comisión, nos permite entregar un informe objetivo y que sirva de insumo, ¿cierto?, a la discusión legislativa que esperamos arribe a buen puerto, resolviendo de manera definitiva el problema de la prisión política que aqueja a tantas familias de nuestro país. Por lo tanto, el objetivo central de nuestra presentación es dar a conocer una muestra de los tipos de delitos y el perfil de nuestras y nuestros representados para que esta honorable comisión tenga una perspectiva desde una defensa privada independiente, a diferencia, ¿cierto?, de la Defensoría Penal Pública, porque estos datos ellos no los han cotejado. Para ello, la estructura de nuestra presentación versará, en primer término, exponer de manera estadística los delitos de interés y, en segundo lugar, ofrecer conclusiones respecto a los principales aspectos analizados que consideramos van a ser de gran aporte, por supuesto, a la legislación, a la discusión legislativa. Para ello, entonces, voy a dejar con ustedes a mi colega Matías Soto y posteriormente concluirá la presentación la abogada Betsabe Carrasco. Muchas gracias. Bien, muy buenos días, honorable comisión. Voy a compartir con ustedes la información estadística que hemos recabado como organización desde el 7 de octubre del año 2019 al 31 de mayo del presente año. En primer lugar, lo que tenemos que decir que las personas representadas por nuestra organización Defensa Popular son 136 personas, 24 mujeres y 112 hombres, de los cuales son 9 adolescentes. Ahora bien, en ese sentido, tenemos que decir que la mayoría de nuestras causas se concentran en el periodo comprendido entre el 7 de octubre del 2019 y el primer semestre del año 2020. Ahora bien, ¿cómo se distribuyen nuestras causas en el territorio? Tenemos, según la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago, 70 causas representando a 99 personas. 18 causas correspondientes a la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de San Miguel, representando a 26 personas, y 4 causas correspondientes a la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, representando a 19 personas. Ahora bien, sabiendo que la mayoría de nuestras causas se concentran en Santiago, estas se concentran principalmente en las comunas donde se han producido las manifestaciones, particularmente en Santiago Centro, Providencia, Ñuñoa y Maipú. En segundo lugar, respecto de los antecedentes penales de nuestros representados, tenemos que de 136 personas, tan solo 16 tienen antecedentes penales previos a su formalización. Estamos hablando de que el 88% de nuestros representados no cuenta con antecedentes penales previos. Por ejemplo, si analizamos el periodo del primer semestre del 2020, tenemos que de nuestros 41 representados, tan solo 3 tenían antecedentes penales previos a su formalización. Ahora bien, respecto de los delitos por los cuales han sido formalizados nuestros representados, podemos decir que el 21% de las formalizaciones han sido por desórdenes públicos, el 20,1% de delitos de la Ley de Control de Armas, particularmente portar, fabricar y arrojar artefactos incendiarios tipo bomba molotov, además de otros delitos como daños simples, daños calificados, entre otros delitos que están contemplados en el proyecto de indulto, y también hemos representado otros delitos que no están contemplados, como por ejemplo el artículo 318. En tercer lugar, tenemos que decir respecto de una comparación respecto de los casos terminados con los casos vigentes en algunos delitos de interés que están contemplados en el presente proyecto de indulto. Podemos decir
que de las 45 personas formalizadas por el delito de desórdenes públicos, el 65% de estas personas, de estos casos, todavía se encuentra con sus causas vigentes. Lo mismo pasa en la mayoría de los delitos de interés contemplados en el presente proyecto. Finalmente, las personas que actualmente se encuentran privadas de libertad y que son representadas por nuestra organización son un total de 21 personas, 14 de ellas en prisión preventiva y 7 personas en arresto domiciliario nocturno. Dicho esto, concluyo mi presentación y dejo con ustedes a la señorita defensora Betsabe Carrasco. Gracias, Matías. Buenos días a la honorable comisión y a todas y todos los presentes. Bueno, siguiendo la línea de nuestra representación y respecto de los casos que hemos atendido, tenemos en primer lugar el caso de Giordano Santander y otros imputados, que fue seguida ante el Juzgado de Garantía de San Antonio. Ahí sale la individualización del RIT. Y este caso, para nuestro trabajo y organización, es paradigmático porque Giordano Santander actualmente es el único preso condenado que cumple derechamente una condena privativa de libertad en la cárcel de San Antonio. Su causa se encuentra firme, ejecutoriada, es decir, que no tiene ninguna posibilidad, se vencieron cada una de las acciones judiciales y recursos penales que se podían interponer. Y hacer presente que él fue condenado por diversos delitos, particularmente por el delito de receptación, daños calificados, y también por el delito que ha sido el que más se ha cuestionado y que también se ha masificado también en redes sociales respecto de un homicidio frustrado a un funcionario de la Policía de Investigaciones, pero obviamente a juicio de esta defensa esa condena parece totalmente ilegítima y también desproporcionada, siendo presente a la honorable comisión que en este caso el funcionario policial no resultó con ningún tipo de lesiones y asimismo también la prueba en este caso ha sido bastante débil respecto de el estándar probatorio que debería tener una sentencia penal para condenar a una persona por dichos antecedentes. Otro caso también paradigmático que tenemos es el de don José Luis Labra, seguido ante el Juzgado de Garantía de Melipilla. Él es detenido y posteriormente puesto en prisión preventiva el 11 de agosto del 2020 porque se le acusa de participar en un ataque a la gobernación de la comuna de Melipilla el 19 de octubre del 2019, ¿ya? Y se le acusa de robo lugar no habitado y también de desórdenes calificados. No existen más procesados por estos hechos. Sin embargo, la particularidad de este caso es que don José Luis Labra Donoso recibe pensión asistencial por trastorno del desarrollo intelectual y del lenguaje, y por supuesto que esta defensa solicitó en su oportunidad de vida la inimputabilidad de acuerdo al artículo 458 del Código Procesal Penal con el objetivo de que la causa se pudiera suspender y por supuesto que evitar la responsabilidad penal que le pudiera acarrear en estos hechos. Sin embargo, hacer presente que a la fecha de hoy el Servicio Médico Legal aún no remite el informe que debería pronunciarse sobre la inimputabilidad respecto de mi representado. Y por tanto, mi representado, con el objetivo de lograr su libertad, aceptó un procedimiento abreviado y hoy día se encuentra condenado con la modalidad de arresto domiciliario nocturno a través del sistema de monitoreo telemático. Y por último, de los casos también emblemáticos y que representan un poco el perfil también de los casos de interés del el proyecto de indulto, tenemos el de Danilo Valderrama Figueroa, que es seguida actualmente ante el tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago. Ahí se señala también su RIT. Y Danilo es un trabajador que fue detenido el día 15 de noviembre del año 2019 en la comuna de Providencia. El día de los hechos se le formalizó y posteriormente se le acusó por diversos delitos de la Ley de Control de Armas. El Ministerio Público pedía una condena de 12 años por diversos delitos de la Ley de Control de Armas y en el mes de enero, fue condenado a la pena de 4 años de presidio menor
en su grado máximo por los delitos de fabricar y lanzar un artefacto incendiario a un carro policial, y hacer presente también que mi representado no tenía antecedentes penales previos, era su primer contacto criminógeno, la primera vez que estaba en la cárcel, y hacer presente que actualmente desde el día 16 de noviembre de 2019, donde se decretó su prisión preventiva, se ha mantenido de manera interrumpida con la misma en la cárcel de Santiago 1, y a la fecha lo que estamos esperando es el recurso de apelación respecto de la concesión de pena sustitutiva, aunque hacer presente que aquello será muy difícil toda vez que el excelentísimo Tribunal Constitucional le impidió aquello, y es una cuestión que vamos a revisar a continuación. Ahora bien, ya yendo definitivamente a las conclusiones de este pequeño informe de nuestros casos, como ya señalaba don Matías Soto, hemos representado a 136 personas, dentro de ellos a 24 mujeres y 112 hombres, siendo 9 adolescentes, es decir, menores de edad, dentro del periodo comprendido del 7 de octubre de 2019 al 31 de mayo del 2021. Dentro de los delitos de mayor incidencia son los contemplados en el decreto 400, la ley 7.798, que es la conocida ley de control de armas, para luego seguir con los desórdenes públicos y daños que se pueden calificar en calificados y simples. Y aquí me quiero detener un momento porque respecto de la ley de control de armas es importante destacar que las personas condenadas por delitos asociados a dicha ley, desde el año 2015, por aplicación de la reforma de ley 20.813, no pueden acceder a las penas sustitutivas contempladas en la ley 18.216, aunque no mantengan antecedentes penales pretéritos, ¿ya? De esto, por supuesto, que se excluyen a los adolescentes. ¿Y cuál ha sido la vía jurídica que han encontrado las defensas con el objetivo de poder revertir esta situación? Ha sido recurrir ante el excelentísimo Tribunal Constitucional por la vía de la inaplicabilidad por inconstitucionalidad, con el objetivo de decir que esta norma penal que impide la pena sustitutiva a una persona que no tiene antecedentes penales pretéritos, afecta el derecho a la igualdad ante la ley y asimismo también la proporcionalidad de la pena. Y hacer presente también a la honorable comisión que si bien la ley de control de armas es una ley que fue modificada en el 2015, actualmente existe una jurisprudencia reiterada y constante de el excelentísimo Tribunal Constitucional para declarar inaplicable esta norma, y por tanto muchos de nuestros defendidos que fueron acusados y posteriormente condenados por la ley de control de armas actualmente pueden gozar de una pena sustitutiva. Ahora, sin embargo, en el caso anterior que yo exponía, como en el caso de Danilo Valderrama, este joven trabajador que no tenía antecedentes penales, el excelentísimo Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento y por tanto entendemos de que él debería cumplir la condena de manera efectiva, es decir, los 4 años por los cuales fue condenado. También relacionado con la aplicación de la ley de control de armas, vemos cómo el impedimento de que se pueda entregar penas sustitutivas a esta ley ha implicado que un alto porcentaje de personas formalizadas por delitos contemplados en ella se les decrete la medida cautelar de prisión preventiva desde el inicio del procedimiento, es decir, desde la formalización, y que en algunos casos, como también señaló en la presentación, se mantengan, por ejemplo, más de 18 meses con la misma de manera ininterrumpida, como es el caso de nuestro representado, don Cristian Valdés Morales, que actualmente se encuentra en la causa en el 4º Tribunal de Juicio Oral de lo Penal de Santiago, donde su juicio oral recién realizó el día 26 de julio. Hago presente también, señoría, que esto también se debe a diversas razones, pero dentro de ellas también se encuentran las demoras en los juicios respecto de la pandemia COVID-19. Ahora bien, también hacer hincapié de que no solo ha sido la prisión preventiva ya la que se ha decretado por la ley de control de armas, sino que también se ha decretado la internación provisoria respecto de adolescentes. Y como yo bien señalaba anteriormente, si bien la limitación de imponer penas sustitutivas respecto de los adultos no opera respecto de los adolescentes, de todas maneras, cuando se ha formalizado a un adolescente por ley de control de armas,
se ha decretado su internación provisoria, cuestión que claramente, a juicio de nuestra organización, infringe diversas garantías constitucionales y también los tratados internacionales respecto de niños, niñas y adolescentes. Respecto del perfil de nuestros representados y representadas, como también lo señalaba Matías, un porcentaje de 88.2 no mantiene antecedentes penales previos, ninguno. La gran mayoría de nuestros representados cuenta con arraigo social, familiar y laboral, tratándose en su mayoría de estudiantes, trabajadores y trabajadores en labores formales e informales, por supuesto, o dedicados derechamente a labores de cuidado de otras personas. Y tampoco hacer presente que mantienen contacto criminógeno, y esto como lo hemos acreditado a través, por supuesto, de los informes psicosociales que las defensas solicitamos con el objetivo de poder revertir las medidas cautelares. En este sentido, también hacer presente que en un alto porcentaje, no tenemos el número específico porque no hemos podido hacer todavía ese catastro, en nuestros representados y defendidos, durante su detención y posterior procedimiento policial de rigor, han denunciado torturas y apremios ilegítimos por parte de funcionarios policiales. Casos que actualmente, en su mayoría, se encuentran en etapas de investigación sin que el Ministerio Público tenga la misma celeridad respecto de otros casos donde nuestros representados tienen la calidad de imputados. Por último, ya para ir finalizando nuestra exposición, sin perjuicio de las preguntas que puedan venir, como organización defensora, creemos que en nuestro país existe prisión política y la que se manifiesta básicamente en tres aspectos. El primero de ellos es que hay una aplicación extensiva de la prisión preventiva e internación provisoria en el caso de los adolescentes como castigo o pena anticipada a quienes han ejercido su derecho a la protesta social. Y aquí se ha discutido bastante que, tal como lo dispone el Código Procesal Penal, esta medida cautelar debería ser de carácter excepcional y en ningún caso debería decretarse cuando los defendidos o los representados no tienen antecedentes penales previos y cuentan, por supuesto, con un arraigo social, familiar, son estudiantes, son trabajadores, tienen un grupo familiar y tampoco tienen contacto criminógeno. Sin embargo, esta medida cautelar ha sido solicitada y ha sido impuesta por jueces de garantía y cortes de apelaciones, fundando muchas veces este decreto por la gran cantidad de delitos que son acusados por parte del Ministerio Público, que también, como vemos en muchos casos, luego de eso, son desestimados por diversas vías. Por ejemplo, por la vía de la absolución, por la vía del sobreseimiento definitivo, decisión de no perseverar. En algunos casos hemos tenido personas privadas de libertad durante 6 meses para que luego el Ministerio Público concluya la investigación con una decisión de no perseverar, que es una decisión administrativa. O también, por ejemplo, con una recalificación respecto de un hecho que podría tener las características, por ejemplo, de un homicidio frustrado y termina, por ejemplo, en un delito de lesiones. Y por tanto, creemos que ese criterio es sumamente importante tenerlo presente para hablar de una prisión política. Ahora, respecto de este mismo aspecto, creemos que también la imposición de penas privativas de libertad desproporcionada por la comisión de ciertos hechos ilícitos. Por ejemplo, los delitos cometidos en la ley de control de armas afectan gravemente la igualdad ante la ley y el principio rector que debería regir el castigo penal. Esto es la reinserción social del condenado y la condenada, teniendo especial consideración, y esto es importante también, que la totalidad de los, por ejemplo, de nuestros defendidos, condenados por ley de control de armas, en ningún caso han existido personas que han sido objeto de lesiones, ni funcionarios policiales, ni tampoco personas civiles, y tratándose, por supuesto, de un delito de peligro abstracto, y eso también es sumamente importante. Y por último, creemos que la desproporcionada criminalización por parte del Estado, sus instituciones, y el gobierno de turno, por supuesto a través de las acciones de los querellantes, no solo desconoce las razones por las cuales millones de personas salieron a la calle a exigir sus derechos, en una revuelta popular inédita en Chile, sino que también ha significado una afectación al legítimo derecho a la protesta social, pues la respuesta del Estado ha sido represión y violencia policial, violación a los derechos humanos y criminalización de miles de personas, en este caso 136 personas que hemos defendido, varias de ellas que actualmente se encuentran presas en diversos penales del país.
Y por tanto, creemos que es necesario y urgente discutir una solución política para las personas criminalizadas, más allá de si son culpables o inocentes de un hecho ilícito determinado, teniendo presente que la respuesta estatal a una revuelta popular no puede ser el castigo penal, ni menos la cárcel. Muchas gracias. Gracias, Betsabe. A continuación le ofrezco la palabra al señor Esteban Arévalo, abogado defensor de los presos de la... Gracias, señor presidente. Primero que todo, agradecer por su intermedio esta invitación a la honorable comisión. Fundamentalmente, señor presidente, mi exposición dirá relación con aspectos generales y no particulares, debido a que estamos precisamente discutiendo acá un proyecto de indulto general o de amnistía. Sí debo hacer presente que comparezco acá en representación de familiares de presos políticos de Concepción, de una causa llevada a cabo por hechos ocurridos en la Universidad de Concepción, en la cual, además del Ministerio Público como ente persecutor, 12 jóvenes, entre ellos 6 adolescentes, se encuentran querellados también por la exintendencia regional, hoy delegación presidencial, y además por la Universidad de Concepción. Fundamentalmente me referiré a amnistía, sin perjuicio que el proyecto se titula como de indulto general, por razones fundamentalmente técnicas, que son subsanables fácilmente, pero hago esa prevención de que me referiré a amnistía. También debo ser presente que uno de los trabajos en los cuales pude basar esta presentación es una memoria para optar al grado de licenciado que se titula Amnistía, Indulto, Prescripción y Delitos Universales, de las memoristas Carolina Hojas y Alejandra Soto, de la Universidad de Chile, a las cuales doy el crédito porque me basé en gran parte en su trabajo para poder hablar esto. Primero que todo, quiero tocar temas que puedan aunar criterios y trataré de omitir temas que pueden dividir las opiniones. Creo que esta comisión, el Senado y el Parlamento en general está llamado a, en este caso, a tomar decisiones que puedan servir para que el país siga adelante y podamos avanzar. La amnistía, según Rafael Fontecilla, es un acto de alta política, por el que los gobiernos, después de las perturbaciones y trastornos de los pueblos, hacen nula acción de las leyes, echando el velo de un eterno olvido sobre ciertos delitos que atacan el orden, la seguridad y las instituciones fundamentales del Estado. La amnistía no es nueva. La amnistía es una institución jurídica, política, que existe hace mucho tiempo, y existe también una larga historia de su aplicación en distintos lugares del mundo. No somos nosotros acá en Chile quienes hemos creado la amnistía. La amnistía tiene un objetivo, la amnistía tiene una finalidad, y esa finalidad o naturaleza política o fundamento es fundamentalmente lograr una paz social. Existen hechos que son o pueden ser constitutivos de delitos que se cometen en circunstancias normales en un Estado, y esos hechos o delitos son perseguidos también penalmente de forma normal. Pero existen otros que se cometen en circunstancias anormales y excepcionales. Y este proyecto de ley discute ese tipo de hechos y ese tipo de delitos. Todos sabemos, y no lo voy a repetir yo acá, que después del 18 de octubre del año 2019 ocurrieron sucesos que perturbaron gravemente lo que estábamos acostumbrados a vivir como un Estado de Derecho. Se cometieron hechos por parte de la población
y también, lamentablemente, se cometieron hechos por parte de agentes del Estado. Esto que, por cierto, condeno categóricamente y creo que esto es transversal. La amnistía es un instrumento, reitero, de pacificación social, y ese es el fundamento. El fundamento de la amnistía no es provocar una impunidad. Se trata de constatar que ciertos hechos fueron cometidos en circunstancias extraordinarias. Acá también hará referencia, si bien se ha discutido mucho en este proyecto y hay muchas dudas, debo hacer referencia al concepto de delito político o concepto de, por tanto, de preso político. No hay un consenso en la doctrina respecto del concepto de delito político. Sí sabemos que existen conceptos amplios y conceptos restringidos. Ahora, la aplicación de uno u otro es muy importante para poder justificar también, desde el punto de vista jurídico, el aceptar o no este proyecto de indulto general o de amnistía. Y sé que los honorables senadores, si bien son una instancia política, también necesitan tener una argumentación o una fundamentación jurídica para las decisiones que tomen. Eso lo entiendo muy bien. Si nosotros tomamos como el concepto de delito político restringido, que se ha señalado profusamente en estos últimos días en los medios de comunicación, tendríamos que decir que solamente existe delito político o presos políticos respecto de las personas que están privadas de libertad por pensar distinto. Ese concepto de delito político es extremadamente restringido y si lo aplicáramos, tendríamos que, por ejemplo, sacar como conclusión de que Nelson Mandela, que estuvo 25 años privado de libertad en Sudáfrica, no estaría dentro del concepto de preso político. Y tendríamos que concluir que Nelson Mandela no fue preso político del Estado racista que estaba instaurado en Sudáfrica. Creo que existe también un consenso más o menos amplio respecto de que, por ejemplo, Nelson Mandela sí fue un preso político. Esta es la importancia del concepto que decidamos utilizar. Yo he querido recoger el concepto de un gran profesor de Derecho Penal chileno, Enrique Curi, que señala que los delitos políticos obedecen por regla general a móviles ideológicos elevados y apunta a propósitos altruistas. Y desde el punto de vista subjetivo, para Curi es delito político todo aquel que obedece al propósito de alterar, modificar o sustituir la institucionalidad política imperante en un estado determinado. Y, desde el punto de vista objetivo, delito político es aquel que, por la índole misma del injusto correspondiente, lesiona fundamentalmente la organización institucional del respectivo Estado o los otros derechos de los ciudadanos. Cuando nosotros hacemos el análisis de los hechos que provocaron o que dicen relación con este proyecto de ley de indulto general, nos damos cuenta que enlazan absolutamente y completamente con el concepto que da el profesor Curi, por cuanto acá el objetivo de la revuelta que ocurrió después del 18 de octubre fue precisamente cambiar fundamentalmente la organización política del Estado. Tanto es así que el Parlamento y los partidos políticos y el gobierno llegaron a un acuerdo que estaba destinado a una nueva constitución política, que es, como todos lo sabemos, la carta fundamental que establece cuál es el sistema político. Es decir, si nosotros vemos cuál fue el objetivo de los hechos cometidos el 18 de octubre en adelante, fue cambiar la institucionalidad.
Y por lo tanto, reitero, estos hechos, desde la faz subjetiva y también objetiva, son y pueden ser considerados delitos políticos. Y por tanto, como consecuencia, quienes se encuentran privados de libertad en estos momentos o se encuentran, digamos, enfrentando procesos que pueden significar su privación de libertad o condenas, son y pueden ser considerados presos políticos desde esa perspectiva. Creo, y hago acá también presente el concepto que utilizó mi primera colega de justicia transicional. Tenemos que entender que estamos en presencia de un momento histórico, un momento político que es trascendental. Y bien podemos entender que también estamos en presencia de un momento transicional. El país que nosotros conocíamos ya no es el mismo. Estamos en un proceso constituyente y ese proceso constituyente tiene como objetivo cambiar y ojalá mejorar nuestro sistema político. Y por lo tanto estamos en plena transición. La pacificación social no se consigue castigando. Esto es una aseveración personal, pero que es fácilmente demostrable si nosotros observamos la historia, no solamente chilena, sino de otros países. La pacificación social se logra a través de los consensos y también se logra a través de actos de alta política como este. Creo que mi intervención se limitaría a estos conceptos generales y a entregar estos conceptos jurídicos. Lo que sí quiero hacer presente también, porque creo que también se ha señalado, es que en doctrina se entiende que sin perjuicio de existir una amnistía, quedan siempre a salvo las acciones civiles que puedan intentar víctimas de hechos que fueron amnistiados. Eso, digamos, está establecido en la doctrina, y además hacer presente que respecto de los delitos de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado, no es posible por aplicación de los estándares internacionales de derechos humanos hacer caer estos delitos dentro de la amnistía. Quedo disponible para cualquier consulta que la honorable comisión pueda realizar. Muchas gracias. Gracias, don Esteban. A continuación le ofrezco la palabra al señor Alejandro Leiva, doctor en Derecho Penal de la Universidad Finisterrae. Muchas gracias, señor presidente. Agradecer también a cada uno de los senadores presentes en esta comisión y saludo también a los colegas que han expuesto. No quisiera extenderme mayormente respecto de la naturaleza de la amnistía, tal como ya fue expuesto, sin perjuicio de lo cual mi exposición se va a centrar primeramente en tratar algunos elementos que nos permiten diferenciar entre la amnistía y el indulto. En segundo lugar, haré un análisis crítico del proyecto de ley. En tercer término, plantearé una reformulación material del proyecto a la luz de la dogmática penal. Y en cuarto lugar, haré un breve excurso respecto de el valor de la certeza de la aplicación de la ley penal como principio inspirador de nuestro actual sistema penal. En primer término, ¿cierto? Y muy brevemente, se ha señalado por parte de la doctrina que la amnistía es la expresión más amplia del derecho de gracia, pues mediante ella se tiene por no existente la violación de la ley penal que se perpetró. Así, de acuerdo al acta de la sesión 22 de la Comisión Redactora de nuestro Código Penal, la amnistía produce el efecto de borrar el delito, dejando a su autor en la misma situación a que estaría si no lo hubiera cometido. La amnistía, en este sentido, puede ser dictada en cualquier momento posterior a la comisión del delito, sea antes, durante o después del proceso que tenga por objeto declarar la responsabilidad penal y aplicar la pena. Por su raíz histórica, afirma el profesor Novoa Monral, se trata de una institución que nació para resolver las dificultades que surgen
en los casos de profundos cambios políticos y sociales, que se aplique también, como señala el profesor Novoa, a los delitos militares u otros hechos delictuosos que por su naturaleza no repugnan la conciencia moral de una sociedad. Por ello, agrega el mismo profesor Novoa Monreal, la amnistía debiera aplicarse a delitos políticos. El indulto, en cambio, a pesar de también consistir en una manifestación del derecho de gracia, posee efectos más limitados que una amnistía. Se trata en concreto de la remisión total o parcial de la pena impuesta por una sentencia judicial firme o su conmutación por otra más leve. Por ello, supone y exige una sentencia condenatoria que la imponga y solamente elimina el todo o parte de la pena, pero no otros efectos de la condenación penal. Y esto tiene expresa consideración en el artículo 93, número 4 de nuestro Código Penal, puesto que respecto del indultado subsiste la condición de condenado para todos los efectos legales y en particular para los efectos de una agravante de reincidencia. En este sentido, las principales diferencias existentes entre la amnistía y el indulto serían las siguientes. En primer término, la amnistía extingue íntegramente la responsabilidad penal y el indulto solamente la pena. El amnistiado, en segundo término, se lo considera como persona que no hubiera delinquido. El indulto solamente, ¿cierto?, extingue la pena, pero hace conservar al sujeto su carácter de condenado para todos los efectos legales. La amnistía, en tercer término, rige con efecto retroactivo, y esto entiendo que ha sido un tema también de discusión durante este proyecto, pues considera que el favorecido nunca delinquió. El indulto solamente rige para el futuro y no altera la situación de las penas o de la parte de las penas que han sido cumplidas. Por su origen histórico y sus fundamentos doctrinarios, la amnistía es propia de los delitos políticos o de hechos punibles que ofenden la conciencia moral general. El indulto, en cambio, puede ser otorgado para delitos de cualquier naturaleza. Y finalmente, la amnistía mira más al hecho que a las personas y debe tener un carácter objetivo. Bueno, ¿cuál es la relevancia de insistir en estas distinciones que, por cierto, están asentadas en la dogmática penal? Lo relevante de estas distinciones reside en que el indulto, tanto general o particular, es una institución distinta a la de la amnistía y que como tal resulta necesario que se haya agotado la completa tramitación del juicio criminal y terminado por sentencia condenatoria. Ello se explica, pues sus fines son diferentes. Como ya se ha dicho, la amnistía busca pacificar estados de grave alteración institucional. El indulto, en cambio, se ha fundado, por ejemplo, en atemperar el rigor excesivo de ciertas leyes, y por eso es que en nuestra historia el indulto se ha utilizado generalmente, o fue utilizado generalmente antes del 2001, para efectos de aminorar, ¿cierto?, la pena de muerte y conmutarla por una pena de presidio perpetuo efectivo. Asimismo, la supuesta confusión que se ha dado, ¿cierto?, entre amnistía e indulto fue zanjada expresamente ya hace muchísimos años, ¿cierto?, podríamos decir más de un siglo. La Constitución Política de 1833, al consagrar, ¿cierto?, el indulto y la amnistía, hacía alusión, ¿cierto?, a los indultos generales o amnistías. A partir de esa conjunción, la conjunción o, se permitió confundir ambos términos tratándolos como sinónimos. Sin embargo, en la sesión 140 de la Comisión de Reformas Constitucionales, que aprobó una indicación, distinguió, ¿cierto?, y reemplazó la conjunción o por la de y, tal como se expresa en la Constitución del 25 y en la actual Constitución de 1980, como sabemos en el artículo 16, en el numeral 16 del artículo 63. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro constituyente distingue claramente entre la amnistía y el indulto, utilizando esta conjunción y como disyuntiva, ¿cierto?, y no copulativa. Y lo mismo hace nuestro Código Penal al tratar de manera separada el indulto y la amnistía, lo cual nos lleva a no confundir estas instituciones. En segundo lugar, como adelanté, me voy a referir muy brevemente a un análisis crítico de este proyecto de ley. Como ya se ha dicho, confunde las instituciones de amnistía
e indulto, y en concreto el texto propuesto persigue la extinción de la responsabilidad penal y la remisión de la pena bajo el título de indulto general. Sin embargo, la extinción de la responsabilidad penal, tanto desde un prisma doctrinario, jurisprudencial, como en términos jurídicos penalmente hablando, solo corresponde a un efecto propio de la amnistía. Solo la amnistía, de acuerdo a lo expresado anteriormente, posee como efecto el de extinguir la responsabilidad penal, tal como señala nuestra Constitución actual. El indulto, en cambio, sea general o particular, exige la dictación de una sentencia condenatoria para que esto opere, y por lo tanto solo rige respecto de la pena. Pero, en concreto, ¿cuál es la importancia, ¿cierto?, de hacer esta distinción, o cuáles son los efectos de confundir entre ambas instituciones? Si el indulto operase antes de la dictación de la condena, como pretende este proyecto, implicaría que el legislador se estaría inmiscuyendo indebidamente en las facultades de otro poder del Estado, es decir, el poder judicial, cuestión que ha sido expresamente proscrita tanto por el artículo 7º como el artículo 76 de la Constitución actual. De hecho, si nos vamos al artículo 76, señala expresamente: ni el presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, abocarse a causas pendientes. Aquí estamos hablando, y se ha mencionado en varias ocasiones, de sujetos que están en prisión preventiva. Bueno, corresponde a los tribunales de justicia determinar cuándo procede esa prisión preventiva, y corresponde solo y exclusivamente a los tribunales de justicia determinar o no la absolución de estos sujetos o su condena. Adelantarse al juicio implica por parte del legislador inmiscuirse en funciones netamente judiciales. En segundo término, los riesgos de confundir ambas instituciones radican en que el indulto es causa de extinción de la pena, y como ya hemos dicho, no hay penas mientras el proceso penal no ha culminado. Si ello no fuese así, carecería de sentido que el texto del artículo 93, numeral 4, mandase que el indultado no pierda su carácter de condenado para los efectos de la reincidencia, ya que cabría reincidencia sin sentencia condenatoria firme y ejecutoriada. Pero más importante aún, y aquí quisiera detenerme muy especialmente, si el legislativo, ¿cierto?, dictase una ley de indulto general, tal como se está proponiendo, respecto de quienes no han sido condenados, sino simplemente imputados, se estaría con ello limitando en su esencia el derecho a un debido proceso del propio imputado. Y esto lo ha expresado claramente el profesor Novoa Monreal en su curso de Derecho Penal, que podríamos decir que ya es un texto clásico en nuestro país. Derecho que le permite demostrar su inocencia y optar con ello a una sentencia de carácter absolutoria. En otros términos, si el legislativo tuviese la facultad de dictar leyes de indulto general antes de la dictación de una sentencia, no solo se estarían limitando ciertas garantías fundamentales, sino que se estaría infringiendo abiertamente el texto de la Constitución. Ergo, se trataría de una ley contraria al texto constitucional vigente. Dicho eso, me voy a referir a continuación a cómo entiendo este proyecto debiese reformularse jurídico-penalmente hacia una noción de amnistía y no hacia una noción de indulto. Dados los argumentos hasta aquí esbozados, es posible sostener que el proyecto de ley analizado no contiene en términos materiales una ley de indulto, sino una ley de amnistía. Ello se deduce además de los propios fundamentos contenidos en la propuesta legal, la cual buscaría resolver las dificultades que surgieron durante el estallido debido a la exigencia de cambios sociales y no a atemperar el excesivo rigor de algunas leyes, reparar errores judiciales o considerar circunstancias posteriores al juzgamiento que son aspectos propios de una ley de indulto. En tal sentido, el proyecto de ley aquí analizado encubre en realidad una ley de amnistía. Si esto es así, y de ello, a mi juicio, no existen dudas, dado el origen histórico y su reconocimiento dogmático y jurisprudencial, los efectos de la amnistía no solo debiesen beneficiar a un determinado grupo de personas, como propone este proyecto, sino a todos aquellos sujetos que dentro del contexto de exaltación mencionado cometieron determinados delitos. En cambio, el proyecto de ley excluye expresamente, en su artículo 8º, a quienes, abro comillas, fueren miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Públicas,
lo cual, a mi juicio, atenta contra el genuino sentido de una ley de amnistía y el fin pacificador que busca tal institución. Finalmente, y de insistirse que el proyecto contiene una ley de indulto general, ha de quedar por completo inexplicado el por qué dicho proyecto produce los efectos propios de una amnistía sin serlo. En tal sentido, la propuesta pareciera crear una institución sui generis, que no es ni indulto ni amnistía propiamente tal, figura que no está reconocida expresamente en nuestra Constitución y que, por tanto, este Parlamento carece de facultades para, por medio de una ley, arrogarse funciones propiamente judiciales y dictar, ¿cierto?, una normativa de la cual no ha sido, ¿cierto?, destinatario. En último término, creo que podríamos decir que este es el aspecto más relevante desde el prisma penal. Me referiré al valor, ¿cierto?, de la certeza de la ley penal como principio inspirador del derecho penal moderno. Pese a que la certeza en la aplicación de las penas no constituye formalmente un principio, ya Beccaria, recordemos que Cesare Beccaria es el padre del derecho penal moderno, que en 1764, ¿cierto?, publicó su famoso y clásico ya de los delitos y de las penas, afirmaba que no es la crueldad de las penas uno de los grandes frenos de los delitos, sino la infalibilidad de ellas. Y más adelante agrega, la certidumbre del castigo, aunque moderado, hará siempre mayor impresión que el temor de otro más terrible, unido con la esperanza de impunidad. Paradójicamente, y en contra de lo que se ha considerado como un pilar fundamental de todo sistema criminal, nuestro actual proceso penal pareciera considerar más excepciones que certezas en la aplicación de las penas. Lo anterior no solo en relación a los eventuales indultos o leyes de amnistía que se han llevado a cabo o que se pretenden aplicar en Chile, sino múltiples decisiones, procedimientos y prácticas que impiden dar cumplimiento a este principio. Lo podemos tratar con posterioridad, pero si uno analiza el proceso penal actual, la cantidad de sujetos que finalmente termina condenado y que además cumple efectivamente la condena es ínfimo respecto al total global de condenados, ¿cierto?, al menos en el primer trimestre del 2021. Yo les puedo dar los números, ¿cierto?, del boletín estadístico del Ministerio Público. La amnistía ha sido objeto de crítica, ¿cierto?, por connotados penalistas, así como el indulto. Recordemos que estas atribuciones, ¿cierto?, no son sino resabios de los regímenes absolutistas monárquicos que centraban en el rey, ¿cierto?, en el emperador, todas las facultades, ¿cierto?, y no reconocían los principios de separación de poderes del Estado. Así, connotados penalistas como Jeremy Bentham, ¿cierto?, han señalado: haced buenas leyes y no creéis una varilla mágica que tenga el poder de anularlas. En igual sentido se han expresado el ya citado Beccaria, Filangieri, Feuerbach, y en la escuela positiva también se opusieron a estas instituciones Garófalo, Ferri y Florian, debido al absurdo de que se borrara el pasado, se hiciera desaparecer un delito existente y se impidiera al juez en el futuro reconocer en el sujeto a un reincidente. Como afirmara el hidalgo Quijote de Cervantes, no hagas muchas normas y si las haces, procura que se cumplan, que las normas que no se cumplen, lo mismo que si no lo fuesen, y dan a entender que la autoridad que tuvo discreción y facultad para hacerlas, no tuvo valor para hacerlas cumplir. Distinguidos senadores, ¿cierto?, la certeza de la ley penal es un valor que no podemos desestimar tan fácilmente, ¿cierto? Independiente de, como se ha señalado aquí, la amnistía tenga un fin pacificador, no es correcto, a mi juicio, señalar que el elemento subjetivo de todos estos delitos fue cambiar la institucionalidad, porque eso significaría, ¿cierto?, interpretar que en cada uno de los casos de los delitos cometidos durante estos años que se pretende amnistiar, existió el mismo elemento subjetivo en cada uno de los sujetos, ¿cierto? Eso no es una labor que le corresponda determinar al legislador, sino que cada cual, ¿cierto?, cada juez en el caso particular, para demostrar o no, ¿cierto?, la culpabilidad del sujeto. La culpabilidad, como sabemos, es individual y no corresponde, a partir de juicios generales, ¿cierto?, y fuera del marco normativo y constitucional, arrogarse estas facultades en otros poderes del Estado. Muchas gracias.
Gracias, profesor Alejandro Leiva. Ofrezco la palabra si es que algún señor senador, alguna señora senadora quiere hacer alguna consulta a nuestro invitado. No veo palabras pedidas. Así que quiero hacer un par. Senador Galileo. Sí, presidente, quería hacer una pregunta. El tema lo tocó específicamente el profesor Leiva, pero quizás varios pueden referirse a ello, que es, me pareció entender de que resulta, si bien la institución del indulto general existe, resulta improcedente dictarlo antes de que eventualmente existan condenas, porque eso sería efectivamente inmiscuirse en un proceso que está pendiente, pero porque además, desde el punto de vista práctico, si bien se le niega, no se le niega, pero en la práctica, si es que un juez o si una fiscalía, y todos saben de que a lo mejor que al máximo pueden llegar a una condena que inmediatamente queda sin efecto alguno porque la pena queda anulada o indultada, todo tendería a quedar en nada. Pero quería, con palabras más finas que las que yo he dicho, si es posible que los abogados que aquí han participado pudieran tocar este punto en particular. Gracias, presidente. Si me permite, señor presidente, Gracias, senador Galileo. Vamos a hacer una ronda de preguntas y después contestan todas las consultas, por favor. Ofrezco la palabra. No veo palabras pedidas. Yo me gustaría hacer dos consultas. Una específicamente a doña Karina. No sé si le escuché mal, puede que por algún problema de conexión no le entendí bien, pero usted señaló que este proyecto no contemplaba indultos a delitos que atentaban contra la vida o la integridad física de las personas. Por lo menos yo hasta donde sé y leí el proyecto, contempla el caso del homicidio frustrado, que es claramente un delito contra la vida. Entonces, no sé si le entendí mal o fue eso lo que dijo, para que lo pueda explicar. Lo segundo, una consulta general a todos quienes nos acompañan, porque aquí se ha hablado mucho de la prisión política, de que muchos jóvenes que están en prisión preventiva durante largo tiempo, pero queda la sensación de las exposiciones de usted, y por esto me gustaría que se hicieran cargo de que ¿por qué se refieren expresamente a esto en atención a que las personas que se encuentran privadas de libertad se encuentran privadas de libertad producto de una resolución judicial que en algunos casos ha sido revisada incluso por los superiores jerárquicos como son las Cortes de Apelaciones? Y claro, yo lo he dicho en varias de mis intervenciones, este no es un problema propiamente tal de los presos del estallido, es un problema en general que hoy día tiene el sistema procesal penal, porque el sistema procesal penal con el paso del tiempo, producto de las diversas modificaciones, principalmente las agendas corta antidelincuencia, fue distorsionando el sentido original que tuvo el uso de la prisión preventiva. El tema, por ejemplo, la ley de control de armas, son parte de las modificaciones que se aprobaron, no estoy seguro, pero creo que fue en las postrimerías o a mediados del gobierno de la presidenta Bachelet, en Bachelet 2, cuando en una decisión de política criminal se buscó, en el fondo, ver de qué manera será más estricto con un delito que está afectando fuertemente a sectores más vulnerables de distintos puntos del país. Entonces, no tiene que ver propiamente tal con el estallido. Entonces, eso me gustaría que pudieran precisarlo, porque muchas veces queda la sensación de que se hubiera hecho un uso y abuso respecto de personas que solamente protestaron, cuando esto tiene que ver más bien con el sistema penal en su conjunto. Y por eso me gustaría que se pudieran referir ustedes, sobre todo quienes han tomado causa de representación, qué es lo que ha pasado con este tema, porque yo, por lo menos hasta donde sé, esto ha sido por resoluciones judiciales, ha pasado por distintos filtros, jueces de garantía, cortes de apelaciones, tribunales orales, cortes de apelaciones. Desconozco si es que hay en este minuto algún recurso de nulidad respecto que se esté ante la Corte Suprema. Entonces, que pudieran precisar eso. Y preguntarle al profesor Leiva, usted, profesor, decía que no se podría dictar esta ley del indulto porque significaría inmiscuirse en una atribución judicial. Lo que pasa es que uno podría hacer una interpretación que el legislador perfectamente pudiera aprobar un indulto o una amnistía, después eso va a ser obviamente motivo de discusión en la comisión, la naturaleza
jurídica del proyecto, porque conforme a las reglas de término del proceso penal, una vez que el fiscal cierra la investigación, se puede solicitar el sobreseimiento definitivo. El propio Código Procesal Penal señala como causal de extinción de la responsabilidad penal o el sobreseimiento definitivo un hecho que con arreglo a la ley elimine la responsabilidad penal, que sería, que yo entiendo o tiendo a creer que podría ser este proyecto. Yo comparto así con usted, lo que no puede ocurrir es que no haya investigación, pero sí podría ocurrir que la ley de indulto esté vigente y que al momento de cerrarse una investigación, la persona teóricamente beneficiada pudiera solicitar el sobreseimiento definitivo conforme a las actuales normas del Código de Procedimiento Penal. Me gustaría si pudiera explicar ese punto un poco más, porque efectivamente me queda dando vuelta el comentario que usted hace, y yo entiendo, puedo estar equivocado en esto, que el Código Procesal Penal contempla esa posibilidad, al señalar un hecho que con arreglo a la ley elimine la responsabilidad penal. Y curiosamente el Código no habla precisamente de indulto y amnistía, pero sí a reglón seguida establece que no pueden ser indultados ni amnistiados aquellos delitos que son de lesa humanidad. Entonces uno puede entender perfectamente que son dos normas que guardan relación, aun cuando el legislador, al redactar el Código Procesal Penal, no hizo una alusión directa a los indultos y amnistía como una forma de terminar el proceso penal. Ofrezco la palabra si es que algún senador quiere hacer alguna consulta, sino para que nuestros invitados puedan contestar. ¿No? Entonces, ¿pueden ir contestando en el mismo orden que intervinieron, por favor? Gracias, señor presidente. Algunas ideas. Creo que, bueno, lo que nosotros hemos dicho varias veces es que este proyecto no incluye delitos como se ha manifestado por algunas autoridades relativas a delitos contra las personas, ¿cierto? Pero el proyecto de ley hay que verlo no solo como en los delitos en el catastro, digamos, en las categorías de los delitos, sino también en su aplicación práctica y concreta, que tiene que ver no solo con el delito, sino con sus requisitos. Y los requisitos adicionales. Esto es bien importante porque, por ejemplo, el Ministerio Público, cuando entrega un listado antes de que el presidente de la República dé su cuenta anual, su cuenta pública, justamente incluyó casos de homicidio y homicidio frustrado en ese catálogo. Pero esos homicidios, incluso ellos incluyen un caso de un civil que asesina a un chico que estaba manifestándose, ¿cierto? Como que se configuraría dentro de este catastro del indulto general de este proyecto, pero no es así, porque los delitos que nosotros mencionamos, que se incluyen en el proyecto, no incluyen delitos contra las personas que en términos concretos hayan como configurados. Efectivamente, se incluye el homicidio frustrado, que no es que en relación a su resultado no constituye un atentado contra la vida de una persona porque no se configuró el homicidio, es frustrado. Y justamente la única persona que caería, o el único caso que caería dentro de esta configuración es un caso que tiene Betsabé, y entonces a lo mejor la dejaría a ella que continúe a lo mejor con el caso concreto y los antecedentes, y también ustedes lo han escuchado varias veces en esta discusión respecto de que hay un ánimo homicidio en ese caso y que ni siquiera hubo lesiones para el funcionario de la PDI que realiza la acusación. Pero queremos ser bien categóricos en eso. Yo he revisado y he hecho este catastro caso por caso y efectivamente contra civiles no hay daños concretos, y lo que, por ejemplo, la situación de atentados contra la autoridad, que podría estar dentro de las figuras también, si bien es una figura que se utiliza para la formalización, no ha llegado en ningún caso la acusación. Eso es otro elemento importante. Lo que nosotros estamos viendo acá es un fenómeno. Y en ese fenómeno de estos delitos que podríamos catalogar como delitos sociales, para sacarlos absolutamente de la discusión de los delitos políticos, es importante como mencionar entonces que responden a esta indignación, a este vínculo con el contexto de la protesta social, y que en ese sentido es importante que esté ese vínculo en esta justamente prueba indiciaria para que un juez de garantía o un juez de tribunal oral en lo penal otorgue este indulto. Y acá también aprovecho de hacerme cargo de lo que plantea Alejandro Leiva respecto de que esto afectaría el debido proceso, porque no, acá las personas tienen que postularse a obtener este indulto general, para usar la terminología colombiana de la postulación. Y entonces el juez tiene que analizar la situación. Es distinto a la prescripción. A la prescripción siempre se le hace esa crítica. La prescripción opera respecto del delito y las personas incluso no pueden probar su inocencia si el delito prescribe, pero no es la situación, porque hay que postularse.
Y solamente respecto también a algunas de las ideas que planteaba el señor Leiva, citar de nuevo a la profesora Mirna Villegas, que acá hizo una presentación bastante clara respecto de las distintas posiciones, porque cuando uno habla de la dogmática penal es importante mostrar que hay un espectro distinto de posiciones, y justamente ella citó autores que sí validaban penalistas que estarían de acuerdo con el indulto general de la dogmática penal, y también se ha hecho mucha mención a que sí tienen la facultad constitucional el Parlamento, y también yo argumenté ahora desde la justicia transicional para hacerlo. Creo que aquí hay varios debates que tienen que ver justamente con lo que el profesor Novoa Monreal llamaba de cómo nos adecuamos a la realidad fáctica, cómo superamos el meollo, ¿cierto?, de lo jurídico y ciertas teorías dogmáticas con lo que la realidad nos enfrenta. Y por eso a lo mejor es tan importante esto del fenómeno. Señor presidente, lo que estamos hablando de la prisión preventiva es lo que yo señalé, se utilizó en un 90% de los casos. Acá hay casos de desórdenes que están configurados como desórdenes que tenían que ver con una persona que estaba de pie en una protesta, en una marcha, en una barricada. Una persona que estaba de pie, detenida en ese contexto, está formalizada en prisión preventiva por el delito de desórdenes. Entonces, y aquí tiene que ver también estos delitos sociales, entonces cómo el Estado respondió a este, denominémoslo fenómeno, a través de estas querellas que hacen muy difícil, bueno, quienes defienden además a estas personas podrán dar mejor argumentos que yo, pero efectivamente el que un tribunal otorgue esta medida es muy difícil que la revoque el mismo tribunal cuando fue el mismo juez con sus argumentos que lo dio, pero también yo creo que hay un fenómeno interesante de analizar en las cortes de apelaciones, y esto nos vuelve a mi idea original de justicia de clase, que puso Novoa Monreal entre justamente las causas que menciona la justicia de clase, tiene que ver con la figura del abogado integrante y abogada integrante, y también cómo se designan los jueces en nuestro país. Entonces, bueno, son varias ideas, pero solo como con el ánimo también de contribuir al debate. Muchas gracias. Gracias, Karina. De la Defensoría Popular, no sé quién va a contestar. Yo, senador, Betcha de Carrasco. Bueno, hacer presente que sí, efectivamente la ley de control de armas se modifica el 2015, en el segundo gobierno de Bachelet, se hace esta reforma a la agenda corta, pero también hacer presente que se incorpora una figura especial, que es el artículo 14D, que es un delito ya que está pensado en hechos que ocurren en el contexto de la protesta social, ¿ya? Este es el primer artículo que establece lo que se denomina bomba molotov, ¿ya? Antes ocupaban figuras residuales de la misma ley de control de armas como artefactos incendiarios explosivos, pero sin embargo con esta modificación legislativa, aparte de prohibir la imposición de pena sustitutiva, también se incorpora este nuevo artículo, ¿ya?, que modifica, por supuesto, ya establece un delito de carácter totalmente vinculado a la protesta social. Ya, eso es lo primero. Y lo segundo, respecto de la prisión preventiva, nosotros vemos que hay dos aspectos relevantes. Efectivamente, desde el 2015 a la fecha, esta situación de que la ley de control de armas no tiene pena sustitutiva ha afectado a diversas personas y también a diversos representados y representadas nuestras. Sin embargo, lo que hemos visto desde el 18 de octubre son dos aspectos. En primer lugar, la exacerbación de la formalizaciones por parte del Ministerio Público, por ejemplo, acusando a una persona de que había fabricado y había lanzado, por ejemplo, una bomba molotov y pidiendo por esos delitos una pena de 8 años. Y sin embargo, esta misma persona, y que en base a ese fundamento, generalmente por la reiteración de delito, por diversos delitos de diversa naturaleza, se decreta la prisión preventiva en los juzgados de garantía, por supuesto, y obviamente han sido en muchas ocasiones confirmadas por las Cortes de Apelaciones, pero sí, estas situaciones desconocen un aspecto importante que dice relación con lo que también decíamos en nuestra presentación, el arraigo social familiar que tienen nuestros representados y que, y aquí es relevante, y aquí hago una distinción respecto de otras personas detenidas por otro tipo de delitos, por ejemplo, como delitos contra la propiedad, que también se aplica demasiado a la prisión preventiva, son personas que no tienen contacto criminógeno anterior, muchos de ellos estudiantes, trabajadores que tienen vínculo con la sociedad y que este es su primer contacto, es su primera ida a la cárcel. Y eso es sumamente relevante y esos antecedentes y argumentos son desconocidos por las Cortes de Apelaciones que, por ejemplo, fundan su argumentación solamente que esto constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, obviamente también no teniendo el deber de fundamentar sus resoluciones judiciales. Hemos visto resoluciones judiciales muy, muy pobres en este sentido. Y un segundo aspecto respecto a esta exacerbación de los delitos es que, como yo contaba, muchas veces estos tipos de imputaciones
se caen dentro del proceso penal, por ejemplo, a través de la vía de la absolución, a través de la vía de la reformalización por parte del Ministerio Público, y por ejemplo, el caso que yo les ponía de Danilo Valderrama, él fue acusado en un principio a la pena de 12 años y actualmente está condenado a 4 años. Obviamente eso ha permitido que la acusación pretérita y obviamente ya la situación de condena que él tiene, que se mantenga de manera ininterrumpida en prisión preventiva ya más de 18 meses, y eso es importante también visibilizarlo. Y por otro lado también no podemos desconocer que, tratándose de los delitos de la Ley de Control de Armas y particularmente de los delitos que cometen nuestros representados, que son porte de artefacto incendiario, lanzamiento de artefacto incendiario conocido como bomba molotov, ocurren en contextos de protesta social, y eso también se ha tenido en consideración para poder decretar la prisión preventiva, sin perjuicio obviamente hacer presente que no existe una fundamentación muy interiorizada en este aspecto. Ahora, y como también lo decíamos en nuestra conclusión, haciéndome cargo un poco de que no hay delitos que tengan personas lesionadas o víctimas establecidas, nosotros también nos dimos cuenta de que en los casos donde tenemos representados acusados, formalizados o ya condenados por ley de control de armas, no existen víctimas civiles ni funcionarios policiales que hayan acreditado algún tipo de lesión. Y es el mismo caso que ocurre con el caso de mi representado, don Giordano Santander, que fue condenado ya y confirmada esta resolución, por supuesto, por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, donde se le condena por homicidio frustrado funcionario de la Policía de Investigaciones a la pena de 5 años y 1 día. Pero en este caso se presente que el funcionario policial no mantiene ningún tipo de lesión. Gracias, Betsabe. Don Esteban. Gracias, señor presidente. Primero que todo, quiero hacerme cargo del punto de vista técnico, porque entiendo que es una preocupación de esta honorable comisión y de todos los senadores y senadoras. Se ha señalado públicamente que el hecho de estar discutiendo una ley de indulto general o de amnistía significa una intromisión por parte del Parlamento, y hay que hablar del Parlamento en general porque se debe discutir en ambas cámaras. Una intromisión del poder legislativo respecto del poder judicial. Esta aseveración es falsa. Estamos acá dentro de la institucionalidad vigente. El proyecto de ley no establece o no crea facultades que no estén ya señaladas en la Constitución y en las leyes. La posibilidad de los indultos generales o de las amnistías está contemplada en la Constitución y está contemplada también en el Código Penal, tal como dijo el señor presidente, en el artículo 93, número 3 del Código Penal. Es una de las causales de extinción de la responsabilidad penal. Esto no es un invento de esta comisión o de los honorables y honorables senadoras que presentaron este proyecto. Estamos acá dentro de la institucionalidad, estamos acá dentro de la Constitución vigente. Por lo tanto, podríamos discutir teóricamente si hoy en día esto es un resabio de las monarquías, etcétera, etcétera, pero la verdad es que en los hechos, en la realidad jurídica de nuestro país, está contemplado este instrumento. Por lo tanto, no habría una intromisión, como se ha señalado, entre dos poderes del Estado. Segundo, para hacer la precisión técnica también, efectivamente, mi opinión es que este proyecto de ley dice relación más con una amnistía que con un indulto. Fundamentalmente porque el indulto está establecido en nuestra legislación para extinguir una responsabilidad penal que ya está establecida por una sentencia. Lo que busca fundamentalmente es el no cumplimiento de una pena que ya está establecida por una sentencia firme y ejecutoriada. En cambio, la amnistía, que tiene una doble faz, que puede ser propia o impropia, la amnistía propia es aquella que extingue por completo la pena
y todos sus efectos, independiente de si se haya dictado o no una sentencia, tiene como efecto terminar con los procesos si es que todavía no se ha dictado una sentencia, tal como decía el honorable senador presidente, es una causal de sobreseimiento si es que hay un proceso vigente, y también la amnistía propia tiene el mismo efecto que el indulto cuando hay una sentencia ya dictada, con la diferencia, sí, que se entiende que la persona que fue condenada nunca cometió el delito, desde el punto de vista de los antecedentes, digamos, no queda la condena en los antecedentes de las personas, distinto al indulto. Tercero, respecto de la prisión preventiva que se ha tocado acá, creo que es un tema y me alegra que se toque en esta comisión respecto de este proyecto, pero que también es un tema general. La prisión preventiva en Chile, y esto no lo digo yo, hay múltiples estudios relacionados. La aplicación de la prisión preventiva en Chile no cumple con los estándares internacionales de derechos humanos. Chile está en un incumplimiento convencional de los instrumentos de derechos humanos respecto de la aplicación de la prisión preventiva. La prisión preventiva es de una aplicación generalizada en los tribunales, y si nosotros vemos además los delitos y las personas respecto de las cuales se aplica, vemos, y aquí debo decirlo, vemos la aplicación de una justicia de clase. Hay hechos gravísimos que se investigan en los cuales no existe prisión preventiva, y cuando están acá como partícipes personas de clases sociales altas o que son autoridades del Estado, y tenemos delitos que son de una mínima lesividad, en las cuales se aplica la prisión preventiva. De forma general, no excepcional como es la naturaleza misma de una prisión preventiva. Es el último, digamos, la última posibilidad que debiera considerarse. En la práctica es la primera posibilidad. Y debo recordar que en Chile hay una persona murió estando en prisión preventiva en un incendio y el delito por el cual estaba siendo perseguido era piratear CDs. Entonces, esa es la realidad chilena, y por lo tanto, decir que las personas que están en prisión preventiva o estuvieron en prisión preventiva lo están porque los tribunales, digamos, fijaron esta prisión preventiva, e incluso esto fue confirmado por las Cortes en muchas ocasiones, no es suficiente como para decir, miren, si están en prisión preventiva es por algo. Porque el estándar de la prisión preventiva en Chile hoy, y reitero, está o infringe los estándares internacionales de derechos humanos y los tratados y convenciones de derechos humanos ratificados por Chile. Gracias. Gracias, Esteban. Profesor Leiva. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, me quiero hacer cargo de las observaciones y dudas del senador Galilea y, por cierto, la de usted, señor presidente. A ver, creo que el problema al que nos enfrentamos es que el proyecto de ley actualmente confunde lo que es la amnistía del indulto, y esto tiene consecuencias bastante importantes si es que se aprobase tal y cual como está consagrada el día de hoy. A ver, cuando hablamos de amnistía y que, dado los efectos propios de la amnistía, esta se puede aplicar antes de la dictación de una sentencia, desde el momento en que se comete el delito mismo, se debe plantear ante el tribunal como un incidente de previo y especial pronunciamiento. Y eso va a significar en la práctica que durante ese proceso el tribunal, luego de resolver el incidente, dicte una sentencia absolutoria, ¿cierto? El sobreseimiento definitivo que usted mencionaba. Ahora, ¿por qué esto ocurre? Ocurre porque
la característica propia de la amnistía es que esta no se puede renunciar. Se trata de una ley de derecho público y de carácter político que mira al interés general de la sociedad y no solo al interés del imputado. Y en ese sentido se trata de una institución de carácter irrenunciable. El indulto, en cambio, tal como se está proponiendo ahora, que reviste, ¿cierto?, las características de la amnistía, si fuese publicado tal y como está, y por lo tanto nos encontrásemos a la cuestión práctica de cómo lo debiesen resolver los tribunales, obligaría por su propia naturaleza que el tribunal tenga que conocer del juicio hasta la dictación de la sentencia, como ya se ha dicho majaderamente, ¿cierto? Porque esa es la forma en que está consagrado en nuestra legislación, y no puede, ¿cierto?, el legislador modificar, ¿cierto?, ese tipo de naturaleza, porque no tiene facultad de dictar leyes ni de amnistía ni de indulto, ¿cierto?, sino que esta noción sui generis. Pero el problema con ello es que si se entiende que la ley de indulto general posee efectos propios de la amnistía, obligaría a que el tribunal, pese a que se va a aplicar el indulto, conociese de esa causa, ¿cierto? Pero como ya hemos dicho, la amnistía es de carácter irrenunciable, el sujeto perdería su posibilidad de acceder al juicio. Es decir, se genera propiamente tal una contradicción, ¿cierto? Un indulto que tiene consecuencias de amnistía no sería aplicable en el proceso penal actual, ¿cierto? Y el hecho de que se impida al sujeto el derecho al juicio, que tiene todo imputado, ¿cierto?, implica, ¿cierto?, negarle la posibilidad de que éste sea eventualmente absuelto, como ha ocurrido en varias ocasiones hasta ahora, ¿cierto? Entonces, a mi modo de ver, esta comisión debe aclarar, ¿cierto?, o la discusión posterior, si se trata probablemente tal de amnistía, de indulto y los efectos propios que ellos se generan, desechar la posibilidad de generar una ley sui generis de la cual no tiene facultades. Pero con todo, el problema de las amnistías y de los indultos tiene que ver, como ya señalé, con el problema de la certeza de la ley penal. Si vamos a dictar una sentencia, una ley de amnistía, ¿cierto?, apliquémosela a todos, ¿cierto?, no solamente a una parte, dada la situación de exaltación. Pero ello, a mi juicio, tampoco es prudente. El carabinero, ¿cierto?, el agente policial que cometió un delito grave, no solamente merece un juicio, sino que si se demuestra durante él su culpabilidad, merece ser castigado, al igual que el sujeto que en ese mismo estado de exaltación social, ¿cierto?, haya cometido un delito. ¿Cuándo vamos a llegar a esa convicción de que una amnistía resulta aplicable? Bueno, eso es parte también de la discusión que ustedes van a tener. Pero en todo caso, si se reconoce que aquí hay una ley de amnistía, no debiese, ¿cierto?, ser una amnistía selectiva, ¿cierto? Si lo que se busca es la pacificación, la paz social, bueno, reconozcámosla respecto de todo, lo cual a mi juicio no es prudente. Se socavan las bases del derecho penal sobre las cuales hemos construido nuestra civilización. La certeza de la ley penal no es un valor a soslayar, ¿cierto? La ciudadanía deposita en los tribunales de justicia la confianza de que quienes cometan delitos graves sean sancionados y se les aplique la condena respectiva. Esto teniendo presente además que en Chile las penas efectivas son muy extrañas. De los 100.000 casos que se conocieron durante el primer trimestre de este año, solamente un 10% fue condenado a pena efectiva. Estas son las estadísticas del Ministerio Público. Y respecto de ese porcentaje, un porcentaje ínfimo de los condenados efectivamente cumplió condena. Por lo tanto, a mi modo de entender, ¿cierto?, no existen las condiciones para, esas condiciones excepcionales de que trata la doctrina para dictar una ley de amnistía. Y el mensaje es, a mi modo de ver, respetemos, ¿cierto?, este principio de certeza de la ley penal sobre la cual se funda nuestro sistema. Muchas gracias, presidente. Gracias, profesor Leiva. Ofrezco la palabra. No veo palabras pedidas. Bueno,
Agradecemos la participación de nuestros invitados y les pediría que por favor puedan remitir sus presentaciones al correo electrónico de la Secretaría de la Comisión para que quede constancia de su exposición. Y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Gracias, nos vemos. Muchas gracias. Muchas Hasta gracias. luego.